El hogar consagrado a Dios. Una entrega de Portavoz de la Gracia, gracias a Chapel Library. Parte 5. Eduque a los niños para Cristo, por Edward W. Hooker. Hemos hablado hasta ahora de ciertas cualidades que los padres deben inculcar en sus hijos. Y en este momento hablaremos de algunos otros deberes que los padres tienen para con la educación de sus hijos e hijas en la obra de Cristo. En primer lugar, ore mucho con respecto a la gran obra que tiene entre manos. ¿Quién es suficiente para estas cosas?, se pregunta usted. Pero Dios dice, bástate mi gracia. Manténgase cerca del trono de gracia con el peso de este importante asunto sobre su espíritu. La mitad de su trabajo ha de hacerlo en su cámara de oración. Si falla allí, fallará en todo lo que hace fuera de ella. Tiene que contar con sabiduría de lo alto para poder formar siervos para el Altísimo. Esté en comunión con Dios respecto al caso particular de cada uno de sus hijos. Al hacerlo, obtendrá perspectivas de su deber que nunca podría haber obtenido por medio de la sabiduría humana, y sentirá motivos que en ninguna otra parte se apreciarían debidamente. Sin duda, en el final del día se revelarán las transacciones de padres de familia cristianos con Dios, con respecto a sus hijos, que explicarán gozosamente el secreto de su devoción y de lo útiles que fueron. Se sabrá entonces más de lo que se puede saber ahora, especialmente en cuanto a las oraciones de las madres. La madre de Emil realizaba algunos ejercicios peculiares en su cámara de oración respecto a él, lo cual ayuda a entender su vida tan útil. Uno de nuestros periódicos religiosos consigna el dato interesante de que, de 120 alumnos en uno de nuestros seminarios teológicos, 100 eran el fruto de las oraciones de una madre y fueron guiados al Salvador por los consejos de una madre. Vea lo que puede lograr la oración. Sea constante en la oración. En segundo lugar, padre, cultive una tierna sensibilidad hacia su responsabilidad como padre. Dios lo hace responsable por el carácter de sus hijos con relación a su fidelidad y en usar los dones que le ha dado. Usted ha de rendir cuentas en el día del juicio por lo que hace o no hace. Puede educarlos de tal manera que, por la gracia santificadora de Dios, sean los instrumentos para la salvación de cientos. Sí, de miles incluso. O que por descuidarlos, cientos, miles, se pierdan y la sangre de ellos esté en sus manos. No puede usted deslindarse de esta responsabilidad. Debe actuar bajo ella y encontrarse con ella en el juicio. Recuerde esto con un temor piadoso, a la vez que exhortes en el nombre del Señor. Si es fiel en su cámara de oración y en hacer lo que allí reconoce como su deber, encontrará la gracia para sostenerlo. Y el pensamiento será delicioso al igual que solemne. Se me permite enseñar a estos inmortales a glorificar a Dios por medio de la salvación de las almas. Eso podrá pensar usted con respecto a la enseñanza que dará a sus hijos. En tercer lugar, tenga usted mismo un espíritu devoto. Su alma debe estar sana y debe prosperar. Debe arder con amor a Cristo y su reino. Y todas sus enseñanzas tienen que ser avaladas por un ejemplo piadoso, si es que ha de guiar a sus hijos a vivir devotamente. Alguien le preguntó al padre de numerosos hijos, la mayoría de ellos consagrados al Señor, ¿qué medios ha usado con sus hijos? He procurado vivir de tal manera que les mostrara que mi propio gran propósito es ir al cielo y llevármelos conmigo, respondió este padre. En cuarto lugar, empiece la instrucción religiosa temprano. Esté atento para ver las oportunidades para esto en todas las etapas de la niñez. Las impresiones tempranas duran toda la vida, aun cuando las posteriores desaparecen. Dijo una misionera americana lo siguiente: recuerdo particularmente que cierta vez, estando yo sentada en la puerta, mi mamá se acercó y se paró junto a mí y me habló tiernamente acerca de Dios y de asuntos relacionados con mi alma, y sus lágrimas cayeron sobre mi cabeza. Eso me convirtió en una misionera. Cecil dice: tuve una madre piadosa, siempre me daba consejos, nunca me podía librar de ellos. Yo era un inconverso profeso, pero en aquel entonces prefería ser un inconverso con compañía que estar solo. Me sentía desdichado cuando estaba solo. La influencia de los padres se aferra al hombre, lo acosa, se pone continuamente en su camino. Por otro lado, John Newton nunca pudo quitarse las impresiones que dejaron en él las enseñanzas de su madre. En quinto lugar, padre, procure la conversión temprana de sus hijos. Considere cada día que siguen sin Cristo como un aumento del peligro en que están y la culpa que llevan. Cuenta una misionera lo siguiente. Alguien le preguntó a cierta madre que había criado a muchos hijos, todos de los cuales eran creyentes consagrados, qué medios había usado para lograr su conversión. Ella respondió: sentía que si no se convertían antes de los 7 u 8 años, probablemente se perderían, y cuando llegaban a esa edad, yo me angustiaba ante la posibilidad que pasaran impenitentes a la eternidad, y me acercaba al Señor con mi angustia. Él no rechazó mis oraciones, ni me negó su misericordia.
Entonces, Padre, ore por esto. Levántate y da voces en la noche en el comienzo de las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Levanta hacia Él tus manos por la vida de tus pequeñitos. Espere el don temprano de la gracia divina basado en promesas como esta. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Isaías 44, del 3 al 5. La historia de algunas familias es un deleitoso cumplimiento de esta promesa. Los corazones jóvenes son los mejores en los cuales echar profundo y ampliamente los fundamentos de una vida útil. No se puede esperar que su hijo haga nada para Cristo hasta no verlo al pie de la cruz, arrepentido, creyendo y consagrándose al Señor. Algunos suponen que la religión no puede penetrar en la mente del niño, que se requiere haber llegado a una edad madura para arrepentirse y creer en el Evangelio. Por lo tanto, el niño creyente es considerado muchas veces como un prodigio y que la gracia en un alma joven es una dispensación de la misericordia divina demasiado inusual como para esperar que suceda normalmente. Padres, decía cierta madre, trabajen y oren por la conversión de sus hijos. Hemos visto a padres llorando por la muerte de sus hijos de 4, 5, 6, 7 años, quienes no parecían sentir ninguna inquietud con respecto de si acaso sus hijos habían muerto en un estado espiritual seguro. Ningún autorreproche por haber sido negligentes en procurar su conversión. Es un hecho interesante y uno serio en relación con la negligencia de los padres, que se ha sabido de niños menores de 4 años que han sentido convicciones profundas de haber pecado contra Dios y de su estado perdido. Se han arrepentido de sus pecados, han creído en Cristo, han demostrado su amor por Dios y han dado todas las evidencias de la gracia que se observan en las personas adultas. El biógrafo de la que fuera en vida la señora Huntington cuenta que, escribiéndole ella a su hijo, habla de tener un recuerdo vívido de una solemne consulta en su mente a los 3 años de edad con respecto a que si en ese momento era mejor ser creyente o no, y que había llegado a la decisión que no. La biografía de Janeway y de muchos otros prohíben la idea de que la religión en el corazón joven sea un milagro y muestran que los padres tienen razón de preocuparse ante la posibilidad de que sus hijos pequeños mueran sin esperanza, a la vez que se les debe alentar a procurar su conversión. Hemos de ser cautelosos en desconfiar sin razón de la aparente conversión de los niños. Cuida a los pequeños discípulos cariñosa y fielmente. Sus tiernos años demandan una protección más cuidadosa y tierna. No les des razón para decir, fueron negligentes conmigo porque pensaban que era demasiado pequeño para ser creyente. Es cierto, muchas veces padres de familia y pastores se han decepcionado con niños que parecían haberse entregado al Señor. Pero el día del juicio posiblemente revele que han habido, entre los adultos, más casos de decepción e hipocresía que no se han detectado que desengaños con respecto a niños que se supone se han entregado al Señor. La niñez es más cándida que la adultez. El niño es más propenso a quitarse la máscara de la religión. Si de hecho es la suya una máscara, y siendo sensible nuevamente a la convicción de pecado, quizás de veras se convierta. El adulto, más cauteloso, engañador, atrevido en su falsa profesión de fe, usa la máscara, hace a un lado la convicción. Exclama paz y seguridad, y sigue decente, solemne y formalmente su descenso al infierno. Anhele la conversión temprana de sus hijos, a fin de que tengan el mayor tiempo posible en este mundo para servir a Cristo. Si el rocío de nuestra juventud se dedica a Dios, sin duda, con el transcurso de los años, se notará una madurez proporcional de su carácter cristiano y su capacidad para realizar obras más eficaces para Cristo. En sexto lugar, mantenga una relación familiar cristiana con sus hijos. Converse con ellos tan libre y cariñosamente sobre temas religiosos como conversa sobre cualquier otro tema. Si es usted un cristiano próspero y cariñoso, le resultará natural y fácil hacerlo. Deje que la intimidad religiosa se entreteja con todas las costumbres de su familia. De esta manera, sabrá cómo aconsejar, advertir, reprender, alentar, sabrá también cómo van madurando, cuál es la razón de la fe que hay en ellos, particularmente para qué tipo de obra para Cristo tienen capacidad, y si mueren jóvenes o antes que usted, tendrá usted el consuelo de haber observado y conocido el progreso de su preparación para partir y estar con Cristo. En séptimo lugar, mantenga siempre vivo en la mente de su hijo que el gran propósito para el cual debe vivir es la gracia de Dios y la salvación de los hombres. Hacemos mucho para dar dirección a la mente y formar el carácter del hombre, colocando delante de él un objetivo para la vida. Los hombres del mundo conocen y aplican este principio. Lo mismo debe hacer el cristiano.
El objetivo ya mencionado es el único digno de un alma inmortal y renovada, y prepara el camino para la nobleza más alta en ella. La elevará por encima del vivir para sí misma y la constreñirá a ser fiel en la obra del Señor. Enséñale a su hijo a poner al pie de la cruz sus logros, su personalidad, sus influencias, riquezas, todas las cosas, y a vivir anhelando: Padre, glorifica tu nombre. En octavo lugar, elija con mucho cuidado los maestros de sus hijos. Sepa elegir la influencia a la cual entrega a su hijo o hija. Tiene usted un objetivo grande y sagrado que cumplir. Los maestros de sus hijos deben ser tales que les ayuden a cumplir ese objetivo. Un carácter moral correcto en el maestro no basta. Esto muchas veces viene acompañado de opiniones religiosas sumamente peligrosas. Su hijo debe ser puesto bajo el cuidado de un maestro consagrado, quien en relación con su alumno debe sentir: tengo que ayudar a este padre a capacitar a un siervo para Cristo. En su elección de una escuela o academia, nunca se deje llevar meramente por la reputación literaria, su lugar en la sociedad, su popularidad, sin considerar también la posibilidad de que su ambiente no cuente con la vitalidad de una decidida influencia religiosa, y que hasta puede estar envenenada por los conceptos religiosos erróneos de sus maestros. En cuanto a enviar a su hija a un convento católico para que se eduque, un pastor sensato dijo a alguien una vez: si no quiere que su hija se queme, no la ponga en el fuego. A cierta viuda le ofrecieron educar a uno de sus hijos donde prevalecía la influencia del unitarismo. Ella rechazó la oferta, confiando que Dios la ayudaría a lograrlo en un ambiente más seguro. Su firmeza y fe fueron recompensadas con el éxito. Una señorita fue puesta bajo el cuidado de una maestra que no era piadosa. Cuando su mente se interesaba profunda y ansiosamente en temas religiosos, la idea ¿qué pensará de mí mi maestra? Y el temor a su indiferencia y a un desprecio influenciaron sus decisiones y contristaron al Espíritu de Dios. Padre de familia cristiano, sus oraciones, sus mejores esfuerzos pueden verse frustrados por un maestro que no tiene religión. En noveno lugar, cuídese de no echar por tierra sus propios esfuerzos por el bienestar espiritual de sus hijos. Ser negligente en algún deber esencial, aunque realice otros, lo causará. La oración sin la instrucción no sirve, tampoco la instrucción sin el ejemplo correcto, ni la oración en familia sin las serias batallas en la cámara de oración, ni todos estos juntos si no los está vigilando para que no caigan en tentación. Tema consentirlos con entretenimientos vanos. En cierta oportunidad, una madre fue a la reunión de sus amigas y les pidió que oraran por su hija, a quien aparentemente ella había permitido en ese mismo momento asistir a un baile, y justificaba lo impulsivo e inconsciente de su permiso en sus propios hábitos juveniles de buscar entretenimientos. Si los padres permiten que sus hijos se arrojen directamente a las trampas del diablo, al menos que no se burlen de Dios pidiendo a los creyentes que oren para que los cuide allí. Si lo hacen, no se sorprendan si sus hijos viven como siervos del pecado y mueren como vasos de la ira. Guárdese de ser un ejemplo de altibajos en la religión. Ahora puro fervor y actividad, luego languidez, casi sin hálito de vida espiritual. El hijo o hija perspicaz dirá: la religión de mi padre es de saltos y arranques, de tiempos y temporadas, es todo ahora, pero pronto no será nada, igual que antes. Si usted anhela que sus hijos sirvan a Cristo con constancia, sírvalo así usted. Tema esa religión periódica que de pronto brota de en medio de la mundanalidad e infidelidad, y en la cual los sentimientos afloran como una corriente engañosa, o, como lo expresara un autor, como un torrente de montaña, crecido por las inundaciones primaverales, encrespado, rugiendo, que corre con bríos, pareciendo un río portentoso y permanente, pero que, después de unos días, baja, se convierte en apenas un hilo de agua o desaparece dejando un cauce seco, rocoso, silencioso como la muerte. La consagración más profunda es como un río profundo y lleno, silencioso, alimentado por fuentes vivas, que nunca desencanta, siempre fluye, fertiliza, embellece. Sea así la humildad, la constancia, el sentimiento, la laboriosidad del carácter cristiano activo, en el cual nuestros hijos vean que servir a Cristo es la gran ocupación de la vida y se sientan constreñidos a hacerlo de todo corazón. En décimo lugar, cuídese de aceptar que sus hijos vivan según la costumbre del mundo, buscando sus honores, involucrándose en sus luchas ambiciosas, en sus costumbres y modas secularizadoras. Los hijos de padres consagrados no deben encontrarse entre los adeptos a la moda, emulando sus alardes y logros inútiles. ¿Cómo les roban a Cristo lo suyo?, dijo un padre de familia cristiano. He observado muchos casos de padres ejemplares, fieles y atinados con sus hijos, hasta quizás los 15 años.
Luego desean que se asocien con personas distinguidas y el temor de que sean distintos les ha llevado a dar un giro y vestirlos como gente mundana. Hasta les han escogido sus amistades íntimas, y los padres han sufrido severamente bajo la vara del castigo divino. Sí, han sido mortificados. Sus corazones han sido quebrantados por tales pecados, debido a las desastrosas consecuencias en lo que al carácter de sus hijos respecta. En 11º lugar, cuídese de los conceptos y sentimientos que promueven sus hijos con respecto a los bienes materiales. En las familias llamadas cristianas, el amor por los bienes materiales es uno de los mayores obstáculos en el extendimiento del Evangelio. Cada año, las instituciones cristianas de benevolencia sufren por esta causa. Los padres enseñan a sus hijos a apurarse a enriquecerse, como si esto fuera lo único para lo cual Dios los hizo. Dan una miseria a la causa de Cristo, y los hijos e hijas siguen su ejemplo. Aun después de haber profesado que conocen el camino de santidad y han dicho no somos nuestros, se podrían mencionar hechos que, pensando en la Iglesia de Dios, habrían de sonrojar a cualquier cristiano sincero. Enseña a sus hijos a recordar lo que Dios ha dicho. Tu plata y tu oro son míos. Recuérdales que usted y ellos son mayordomos que un día darán cuenta de lo suyo. Considere la adquisición de bienes materiales de importancia solo para poder hacer el bien y honrar a Cristo. No deje que sus hijos esperen que los haga herederos de grandes posesiones. Deje que lo vean dar anualmente según Dios lo ha prosperado a todas las grandes causas de benevolencia cristiana. Ellos seguirán su ejemplo cuando usted haya partido. Dejar a sus hijos la herencia de su propio espíritu devoto y sus costumbres benevolentes será infinitamente más deseable que dejarles miles en oro y plata. Hemos visto ejemplos de tales cosas. Para ayudar en esto, cada padre debe enseñar a su familia a ser económica, como un principio religioso. Influya en ellos a temprana edad para que se dediquen a practicar una economía altruista y entusiasta. Enséñeles que más bienaventurado es dar que recibir, a escribir santidad al Señor en el dinero que tienen en el bolsillo, en lugar de gastarlo en placeres dañinos, a procurar la sencillez y economía en el vestir, los muebles, su manera de vivir y a considerar todo uso fútil del dinero como un pecado contra Dios. En 12º lugar, cuídese de no frustrar sus esfuerzos por lograr el bien espiritual de sus hijos teniendo malos hábitos en su familia. Las conversaciones livianas, una formalidad aburrida y apurada en el culto familiar, conversaciones mundanas el día del Señor o comentarios de censura provocan que todos los hijos de familias enteras descuiden la religión. Guárdese contra ser pesimista, moralista o morboso. Algunos padres creyentes parecen tener apenas la religión suficiente para hacerlos infelices y para tener toda la fealdad del temperamento y de los hábitos religiosos que provienen naturalmente de una conciencia irritada por su infiel manera de vivir. Hay en algunos cristianos una alegría y dulzura celestiales que declaran a sus familias que la religión es una realidad tanto bendita como seria, dándoles influencia y poder para ganarlos para la obra de Cristo. Cultive esto. Deje que el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo pruebe constantemente a sus hijos que la religión es el origen del placer más auténtico, de las bendiciones más ricas. En 13º lugar, si desea que sus hijos sean siervos obedientes de Cristo, debe gobernarlos bien. La subordinación es una gran ley de su reino. La obediencia implícita a su autoridad es como la sumisión que su hijo debe rendir a Cristo. ¿Cómo aumenta las penurias de su cristianismo conflictivo el hábito de la insubordinación y la terquedad? Muchas veces lo hacen antipático e incómodo en sus relaciones sociales y domésticas. En la iglesia termina siendo un miembro rebelde o un pastor antipático, o, si está en la obra misionera, resulta ser un problema constante y amargo para todos sus colegas. Comenta un pastor con respecto a un miembro de su iglesia que había partido y para quien había hecho todo lo que podía, era uno de los robles más tercos que jamás haya crecido sobre el monte Sión. Cuando se convierte el niño bien gobernado, está listo para servir al Señor Jesucristo con toda humildad en cualquier obra a la cual lo llama y trabajará amablemente, armoniosa y eficientemente con los demás. Entra al campo del Señor diciendo, sí, vengo para hacer tu voluntad, oh mi Dios. Tendrá el Espíritu Celestial, la humildad y gentileza de Cristo, y al marchar hacia adelante de un deber a otro, podrá decir con David, como un niño destetado está mi alma, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y con ese espíritu encontrará preciosa satisfacción en una vida de exitosa labor para su Señor sobre la tierra, y en la esperanza de la gloria de Dios. Si desea gobernarlos correctamente a fin de que sus hijos sean aptos para servir a Cristo, estudie la manera como gobierna un Dios santo. El suyo es el gobierno de un padre, convincente y sin debilidad, de amor y misericordia, pero justo, paciente y tolerante, pero estricto en reprender y castigar las ofensas. Ama a sus hijos, pero los disciplina para su bien. Alienta para que lo obedezcan,
pero en su determinación de ser obedecido es tan firme como su trono eterno. Da a sus hijos razón para que teman ofenderlo. A la vez, les asegura que amarle y servirle será para ellos el comienzo del cielo sobre la tierra. Le aseguro que en el Dios Santo encontrará usted un perfecto ejemplo sobre cómo gobernar a sus hijos. Hemos mencionado casualmente el interés de las madres en este asunto. A la verdad, el deber y la influencia maternal constituyen el fundamento de toda la obra de educar a los hijos para servir a Cristo. La madre cristiana puede bendecir más ricamente al mundo a través de sus hijos que muchos que se han sentado sobre su trono. Madres, la divina providencia pone a sus hijos bajo su cuidado en un periodo de la vida cuando se forjan las primeras y eternas impresiones. Sea su influencia santificada por la palabra de Dios y la oración, y consagrada al alto objetivo de educar a sus hijos e hijas para la obra de Cristo. Hermanos en el sagrado oficio del ministerio, ¿hemos hecho todo lo posible según considerábamos nuestra responsabilidad en cuanto a este asunto? ¿Nuestras labores han sido realizadas con suficiente atención a nuestros oyentes más jóvenes y su preparación para servir al Señor de la mies? El pastor debe conocer a los niños bajo su cuidado y saber lo que sus padres están haciendo para su bien y para prepararlos con el fin de servir al Señor Jesucristo. Hemos de influir constante y eficazmente sobre la mente de los padres, predicarles, conversar con ellos, sacudirles la conciencia con respecto a sus deberes. Debemos sentarnos con ellos en la tranquilidad de sus hogares y hacerles preguntas como estas. Según su opinión, ¿cuál es su deber a Dios con respecto a sus hijos? ¿Qué expectativa tiene en cuanto a su futura contribución en el reino de Dios sobre la tierra? ¿Está cumpliendo su deber con sus ojos puestos en el tribunal de Cristo? ¿Qué medios emplea a fin de que sus expectativas lleguen a ser una realidad? ¿Anhela ver la gloria de Dios y la conversión de su mundo perdido con la ayuda de los hijos que Dios en su gracia le ha dado? Tales preguntas, hechas con la seriedad afectuosa de los guardias de almas, tocarán el corazón en el que hay gracia, despertará sus pensamientos e impulsará a la acción. Hemos de ayudar a los padres de familia a ver cómo ellos y sus familias se relacionan con Dios y este mundo rebelde. Y si promovemos su prosperidad personal en la vida divina, no hay mejor manera que esta de estimularlos a cumplir sus altos y solemnes deberes. Padres cristianos, nuestros hijos han sido educados durante demasiado tiempo sin ninguna referencia directa a la gloria de Cristo y al bien de este mundo caído que nos rodea. Su dedicación a la obra de Cristo también ha sido muy imperfecta. Por esta razón, entre otras, la obra de evangelizar al mundo ha sido tan lenta. Usando las palabras de cierto padre de familia cristiano profundamente interesado en este tema, diremos: se dice mucho y con razón acerca del deber del cristiano de considerar sus bienes materiales como algo consagrado a Cristo, y se comenta con frecuencia que hasta que actúe basado en principios más elevados, el mundo no podrá ser ganado para Cristo. Esto es cierto, pero nuestro descuido en esto no es la base de nuestra infidelidad. Me temo que muchos de los que sienten su obligación en cuanto a sus bienes materiales olvidan que deben responder por sus hijos ante Cristo, ante la Iglesia y ante los paganos. Se necesitan millones en oro y plata para llevar adelante la obra de evangelizar el mundo, pero 1000 mentes santificadas lograrán más que millones de dinero. Y cuando los hijos de padres consagrados se entreguen con el espíritu de verdaderos cristianos a la salvación del mundo, ya no habrá tenebrosidades de la tierra llenas de habitaciones de violencia. ¿Han tenido los hombres un deber más grande que el que los compromete a educar sus hijos para beneficio del mundo? Si esto fuera nuestro anhelo constante, prominente, daría firmeza a nuestras enseñanzas y oraciones. Hemos de guardarnos de todo hábito o influencia que obstaculice el cumplimiento de nuestros anhelos. Enseñaríamos a nuestros hijos a gobernarse a sí mismos, a negarse a sí mismos, a ser industriosos y esforzados. No seríamos culpables de una vacilación tan triste entre Cristo y el mundo. Cada padre sabría para qué está enseñando a sus hijos. Cada hijo sabría para qué vive. Su conciencia sentiría la presión del deber. No podría ser infiel al objetivo que tiene por delante sin violar su conciencia. Semejante educación no sería obra del Espíritu de Dios y bendecida por Él. ¿Y acaso no se convertirían temprano nuestros hijos? Entonces entregarían todos sus poderes a Dios. Padres cristianos, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El pupilaje de sus hijos desaparece en las veloces alas del tiempo. Imitemos el espíritu de los primeros propagadores del cristianismo y llevemos a nuestros hijos con nosotros en las labores de amor. Sea nuestra meta lograr una consagración más alta. Los débiles deben llegar a ser como David y David como el Hijo de Dios. El que solo unos pocos hombres y mujeres en todo un siglo aparezcan en el espíritu de Taylor, Brainerd, Martin, Livingstone debe terminar. Debería haber cristianos como ellos en cada iglesia. Sí,
¿Por qué no ha de estar compuesta de los tales cada iglesia a fin de que sus moradas sean demasiado pequeñas para ellos, y ellos, con el Espíritu de Cristo que los constriñe, salgan en el espíritu infalible de la empresa cristiana a los confines del mundo? Con tales columnas y piedras labradas, el templo del Señor sería ciertamente hermoso. Bendecida con los que apoyan la causa de Cristo en su hogar, la iglesia será fuerte para la obra de su Señor. Bendecida con tales mensajeros de salvación a los paganos, la obra de evangelizar las naciones avanzará con rapidez. Al marchar hacia adelante y proclamar el amor del Salvador, saldrá de todas las tenebrosidades la exclamación: «¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina!».